Hola a todos, vamos a hablar hoy de artrología del tórax. Ya me presenté, para los que no vieron el teórico previo, soy Iván Madeo Gómez, soy diplomado el día sábado de la Cátedra de Anatomía C y me dedico a la cirugía cardiovascular pediátrica del Hospital Ludovica de La Plata. Entonces son 6 articulaciones. La primera que vamos a ver son las costos vertebrales. Esto es un dibujo mío visto de anterior, donde vemos un cuerpo vertebral de la vértebra torácica superior, uno de la inferior y cartílago costal. Vemos la costilla con la cabeza costal, un disco articular. Esta es la vista de superior, un corte axial. Vemos el cuerpo con las apófisis transversa, apófisis espinosa, cabeza de la costilla, cuello de la costilla, tubérculo de la costilla. Entonces, estas articulaciones son sinovial, diartrosis, artroide, que poseen un ligamento enteróseo, una cápsula articular y 2 sinoviales, a excepción de la primera onceava del duodécimo, que tienen una sola sinovial. Son diartrosis, artroidea y carecen de ligamento enteróseo. Entonces, la superficie ya las dije, cabeza articular costal con sus 2 carillas, a excepción de la primera, la onceava y la duodécima. El disco articular o cartílago articular y el cuerpo vertebral superior, disco intervertebral y el inferior. Si la vemos en una visión tridimensional, la costilla se articula con el cuerpo, con los 2 cuerpos vertebrales y el disco intervertebral. No, en esta lo vemos mejor. Sacamos el cuerpo superior y el disco y vemos cómo las 2 carillas van a articular. Entonces, de los ligamentos que van a conformar esta articulación, tenemos el ligamento costovertebral anterior, posterior y un ligamento interóseo. La unión del ligamento costovertebral anterior y posterior van a conformar el llamado ligamento radiador. Y el ligamento interóseo es el que se va a unir con el disco intervertebral. Entonces, las segundas articulaciones que vamos a ver son las costos transversarias. Estas articulaciones van a unir, esta es una vista posterior, esto es anterior. Vemos la costilla con el cuerpo de la costilla con el ángulo. Vemos el tubérculo costal con la carilla articular, cuello y cabeza. Esta es la apófisis espinosa de la vértebra dorsal, la lámina, apófisis transversa y cuerpo hacia allá, que está cortado. Entonces, esta articulación compromete un tubérculo costal con su carilla articular, un disco interarticular y la apófisis transversa. Es sinovial diartrosis trocoidea. Posee una cápsula y una sinovial. Estas son lo que ya nombramos. Y los ligamentos que la van a conformar son un ligamento costo-transversario que va a unir entonces el cuello de la costilla con la apófisis transversa. Otro ligamento que es lateral, costo-transversario lateral, que va a unir la cara externa de la apófisis transversa con la cara externa del tubérculo costal. Y un ligamento más que cuesta verlo en estas imágenes 3D, pero créanme que van de la apófisis transversa superior a la, a la apófisis transversa superior hacia el cuello de la costilla, de acá a acá. Todos estos ligamentos cuesta mucho identificarlos en el preparado, pero para la teoría tienen que nombrarlos por lo menos.
Bueno, las otras articulaciones a destacar son las costocondrales. Estas articulaciones van a unir las costillas con los cartílagos costales. Son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Son 10 cartílagos costales. Recuerden que las costillas flotantes, la 11 y la 12, la onceava y la duodécima, porque son números, costillas que se ordenan según el orden, según el número, primera, segunda, no es 1, 2, 3, son ordinales. La onceava y la duodécima carecen de cartílago costal. Entonces, estas articulaciones costocondrales, yo dije que eran 10, y estas articulaciones son asinoviales sin artrosis, sin condrosis también se les puede decir. En ella sepan que el periósteo, que es una membrana delgada que cubre el hueso, se va a continuar con el pericondrio. Y compromete el cartílago costal y la extremidad anterior de la costilla, que era excavada. Es como si se prolongara la costilla hacia adelante en forma de cartílago. Las otras articulaciones a destacar son las intercondrales, que estas son las que se va a unir la octava, novena y la décima, se unen entre sí y a su vez se unen con la séptima. ¿Para qué? Para llegar a unirse al esternón después. Son asinoviales sin artrosis, sin condrosis, también se les puede decir. Las otras articulaciones interesantes a destacar son las condroesternales, que son las que se van a unir ese cartílago costal con el esternón. De estas, destaquemos, son 6. La segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. La primera no, porque la primera va a conformar la articulación externo-costoclavicular, y a la séptima se le unen los otros cartílagos articulares. Entonces, estas articulaciones, las costocondrales, son sinoviales de artrosis artroidea. Tienen una cápsula, una sinovial, tiene un ligamento externo costal anterior y uno posterior que se unen entre sí. Básicamente cuesta mucho identificarlos. También se les llama ligamento radiado. Las otras articulaciones que vamos a ver son la del esternón entre sí. Estas articulaciones tienen un origen más embriológico, pero sepan que de las estructuras entre sí, la de arriba es el manubrio, el cuerpo la del medio, el apéndice sifoides es la inferior, la superior va a conformar una saliencia, un ángulo convexo hacia anterior que se llama ángulo de Lewis. Y sepan que la del manubrio y el cuerpo es anfiartrosis o diartroanfiartrosis. Y la del cuerpo con el sifoides es sin artrosis, sin condrosis. Recuerden que el apéndice sifoide mayoritariamente es cartilaginoso y puede estar bifurcado, como acá lo demuestra. Entonces, vamos a hablar en serio. La articulación más importante de todas estas, además de las costos vertebrales y la costotransversaria, es la articulación externo-costocondroclavicular. Este es un dibujo muy parecido al de Rouvier. Acá podemos ver qué elementos conforman esta articulación. Entonces, para ordenarnos, es un tipo de articulación sinovial, de artrosis y de tipo encaje recíproco. Posee una cápsula con una sinovial
Y los movimientos que hacen son prácticamente todos: elevación, descenso, proyección anterior y posterior y circunducción. Entonces, ¿qué elementos conforman esta articulación? Clavícula, que dijimos que era uno de los huesos que conforman la cintura del hombro. Vemos que los 2/3 de la extremidad interna, la cara antero-inferior, que es cóncava, van a conformar esta articulación. Lo otro que va a conformar esta articulación es la costilla, la primera, y el cartílago costal de la misma. Y lo otro que va a conformar esta articulación es el manubrio, de la extremidad superior del manubrio, que sobresale hacia anterior y es inverso a la clavícula. Esta articulación, entonces, como demuestra este esquema remarcado, va a tener un fibrocartílago articular, un ligamento interclavicular, un ligamento externo-clavicular y un ligamento costoclavicular. Si lo vemos en 3D, nada que ver al dibujo, vemos entonces la clavícula con extremidad anterior, 2/3 de la extremidad anterior. Vemos el primer cartílago costal con la primer costilla y vemos las dos eminencias o superficies articulares del manubrio. Bueno, acá, disco intervertebral, vemos el ligamento interclavicular que se va a unir con la del lado opuesto, ligamento externo clavicular superior, ligamento costoclavicular o inferior, y un ligamento costoclavicular lateral que se proyecta hacia la costilla. Esto es lo mismo si lo vemos desde adentro, el lado interno, mirando hacia afuera. Estamos viendo desde atrás. Vemos el ligamento interclavicular, clavícula, perdón, esta es la clavícula y esta es la primera costilla. Acá vemos entonces el ligamento interclavicular, primer cartílago y costilla, disco articular, segundo cartílago y costilla. Bueno, chicos, esas son las articulaciones que más importantes y representativas de